Y bien, amadas hermanas y hermanos en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras, sean todas Pasa ustedes todo, hermano. bienvenidas a este tiempo de estudio. Bienvenidas, mis hermanas. Qué gusto tenerlas entre nosotros nuevamente, ahora con esta lección número 7 del cuaderno de estudio femenil, un estudio importante, muy edificante para nosotros y pues muy primordial para este propósito que Dios quiere, para la obra de este propósito que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanas, para pedir la dirección de nuestro Dios para este tiempo de estudio. Las invito a que elevemos una súplica delante del eterno Dios y roguemos por este tiempo de estudio de su palabra. Vamos a orar, hermanas. Eterno y soberano Padre, creador del universo, Dios omnipotente que habitas en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes tu bendición de existir hasta este momento, eterno Dios. Gracias porque nos guardas con el sustento y todo lo necesario, Padre, para poder dedicar un tiempo y emplearlo, eterno Señor, en el estudio de tu palabra, como lo habremos de hacer en esta hora de la tarde. Bendice, eterno Señor, nuestro estudio y concédenos de tu Espíritu Santo para que todo lo que hayamos de comentar y hablar a través del cuaderno y de tu palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. Bendice a nuestras hermanas que se conectan a este tiempo de estudio y a todos aquellos que podrán edificarse a través de este estudio en su retransmisión. Que todo sea para tu honra y gloria, que comprendamos, Señor, el intento de tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros y que así permitamos, eterno Señor, con disposición en nuestro corazón y con mucha fe, que tu palabra, Señor, transforme cada parte de nuestro ser y de nuestro pensamiento. Recibe nuestra gratitud por todas tus bendiciones y como siempre, Padre Santo, concédenos de tus favores, porque confiamos en que nos escuchas y que podrás atender esta súplica que con humildad elevamos delante de ti en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. 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 Bien, hermanas, vamos a empezar la lección número 7 del cuaderno de lección trimestral. El título de la lección de esta tarde se titula Palabras dulces, formas correctas. ¿Qué quiere decir esto que estamos ahora mencionando? Vamos a leerlo a través del objetivo de esta lección y vamos a hacerlo pues con la lectura del mismo. Hermana Yared, nos apoya a leer el objetivo, gracias. Hermano, dice así. Objetivo: reconocer que la benignidad es una expresión de la bondad vivida con ternura, paciencia y mansedumbre, y que el Espíritu Santo la produce en nosotros para reflejar el carácter compasivo de Cristo. Así es. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Entonces, la benignidad, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, la benignidad, hermanas, es esta virtud que Dios provee a sus hijos a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Lo vamos a leer en los párrafos. Es la forma correcta en la que Dios nos enseña a proceder, habiendo sido transformados, teniendo un cambio en nuestro corazón y siendo llamados a reconciliación a través de el sacrificio de Jesucristo, pues conocemos una forma diferente de expresarnos, una forma diferente de abordar situaciones, abordar escenarios que se plantean en la vida de cada uno de nosotros, que pueden de pronto ponernos a prueba, ¿no? Y lo que vemos en este estudio, pues es el ejercicio de esa buena fe que Dios nos permite conocer y que nos llama a realizar de la forma más conveniente. Vayamos a la lectura bíblica, mis hermanas, allá en Efesios capítulo 4, versículos 31 a 32. Es una lectura muy corta, pero entenderemos que es muy importante en su contexto porque pues es un llamado de nuestro Dios a través de su palabra a hacer lo que es conveniente. Vamos, hermanas, a estudiar esta lectura bíblica y pedimos a nuestra hermana Carmen que nos apoye a leer. Adelante, hermana. Claro que sí, mi hermano. Dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia
sea quitada de vosotros, y toda malicia, antes ser los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Amén. Amén. Y bien, hermanas, bueno, estaba leyendo algunas versiones de Biblia un poco diferentes a la que nosotros acostumbramos, que es la versión antigua. Esta versión antigua es buena, es muy concreta en lo que se habla, pero algunas versiones diferentes tratan este asunto de una forma particular, hermanas. Bien, voy a leerles la versión Nueva Traducción Viviente, que expresa lo mismo que decía nuestra hermana Carmen en esta lectura que nos comparte, pero desde una perspectiva un poco más propia a nuestro tiempo, ¿no? Dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo y palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, es un llamado de parte de nuestro Dios a dejar viejas formas, ¿no? Viejas costumbres que nosotros hemos aprendido en el mundo y que de pronto, pues, definen lo que somos, ¿no? El apóstol Pablo tiene distintos mensajes para este hecho, pero en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15, Pablo expresa lo siguiente. Vamos a leer, hermanas, y pido a mi hermana Fide que nos apoye a leer Colosenses 3 versículos 12 al versículo 15. Adelante, hermana Fide. Hermanito, lo ayudo nada más con la del cuaderno, lo que pasa es que no puedo agarrar la Ah, correcto, Biblia. hermana. Muy bien, hermana, no se Gracias, preocupe. hermano. Vamos a invitar a alguien más. Nuestra hermana Esther Sánchez nos puede apoyar a leer esta parte de la escritura, hermana Esther, gracias. Muy bien, hermana Sí. Fide, no se preocupe. Adelante, hermana. ¿Qué dijo, hermano? Disculpe. Sí, es Colosenses capítulo 3 versículos 12, hermana, al versículo 15. Vestíos pues como escogidos de Ujú. Dios, santos, amados, entrañables de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacer con vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la cual asimismo sois llamados a un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Amén. Cristo. Hasta ahí está bien, hermana. Gracias. Dios le bendiga. Hasta el versículo 15. Dios bendiga a nuestra hermana Esther. Bueno, en este otro pasaje de Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15, que viene a ser pues un poco paralelo en el sentido de lo que se trata en ambos pasajes. Bueno, en esta parte el apóstol Pablo escribe a la congregación bajo una misma línea, ¿no? Con un mismo pensamiento, tratando de atender una idea importante en el tema de la convivencia que los miembros de la congregación tenían y llevaban a cabo. Entonces él les llama a vivir de una forma diferente, los llama a vestirse como escogidos de Dios. Y digo, ¿cómo es esto? ¿No? Es pues obviamente un lenguaje figurado el que el apóstol Pablo utiliza cuando dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Bueno, en la vestimenta que todos ocupamos para presentarnos delante de las personas, para tener un cuidado de nuestro ser, pues procuramos lo adecuado de acuerdo a cada temporada que vivimos, ¿no? En el lugar donde nosotros vivimos, que es Toluca, pues hace mucho frío y ya esta temporada se presta para tener un buen abrigo o una buena chamarra que nos proteja de la inclemencia del tiempo. Y el apóstol Pablo hablaba de algo similar, pero en un aspecto figurado. Pablo dice, aprendan a vestirse como escogidos de Dios,
Pablo en su carta a los Efesios también menciona pues esa armadura de Dios a la que todos somos llamados a participar, pero también habla a través de la carta a los Gálatas capítulo 3 de esos frutos del Espíritu que Dios espera que todos nosotros vistamos, ¿no? En el propósito de encontrar la esperanza de vida eterna, Dios espera que todos nosotros nos llenemos de esa fe, pero también de esos frutos del Espíritu que nos permiten actuar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, lo que el apóstol Pablo está tratando entonces en estos pasajes es un llamado a la congregación a dejar viejas costumbres y prácticas que no pueden ser, que pueden no ser edificantes para la congregación o para la buena convivencia, ¿no? Si leemos un poquito atrás en el capítulo 4 de Efesios, hermanas, donde teníamos nuestra lectura bíblica, vamos a leer Efesios 4 y continuamos con la lectura de el pasaje, el versículo clave y los párrafos. Dice Efesios capítulo 4, hermanas, versículo 17 al versículo 20. Dice Efesios 4, versículos 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo recuerda estas cosas a la congregación en aquel tiempo y les hace meditar, mis hermanas, que nada de eso que el mundo practica, nada de la desvergüenza que menciona el apóstol Pablo, es algo que nosotros podamos aprender de Cristo. En su ejemplo tenemos mucha enseñanza. Él nos mostró el camino necesario para elegir y a través de su ejemplo nos dio testimonio de lo que él querría que toda su iglesia, hermanos, comprendiera, ¿no? Porque somos llamados conforme a un propósito y en este propósito, como lo expresa Pablo en carta a los Gálatas, Dios espera que seamos guiados por ese espíritu que Cristo prometió a la iglesia. Recuerdan, hermanas, cuando Cristo habla a la iglesia y le dice allá en el Evangelio de San Juan que no iba a dejarlos solos, que iba a mandar un espíritu, a un consolador, y cuando este espíritu viniese, dice que él iba a llevarlos a toda verdad. Entonces, efectivamente, cuando el Espíritu hace su obra en nosotros, como queremos que Dios lo haga, porque ese es el propósito de nuestra fe, que seamos transformados de día en día y que logremos alcanzar la fe que nos permita levantarnos para reinar con Cristo. Entonces, esta fe obrará en nosotros un cambio y una transformación. Y Pablo concretamente nos habla a través de estos pasajes y nos dice, bueno, para que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ustedes y puedan ustedes considerarse criaturas nuevas, como lo plantea Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 5, dice, es necesario que hagan esto, que dejen toda amargura, como decía la traducción que les compartía, que dejen de lado la furia, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias y toda clase de mala conducta. Eso es algo complicado. La palabra de Dios propone muchos retos para todos nosotros, ¿verdad? Eh, y sabemos que nada de eso que la palabra de Dios propone sería posible de no ser, hermanas, porque tenemos un espíritu que nos guía y nos mueve a trabajar todas estas cosas y a buscar lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios, porque ese es el propósito del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Por el contrario, dice Pablo, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, pues vamos entendiendo, hermanas, lo que Pablo refiere a través de estos pasajes y el título de lección que ahora estudiamos, esta lección número 7, palabras dulces, formas correctas en este hermoso domingo, hermanas, 16 de noviembre. Vamos entonces al versículo clave, y en el versículo clave dice Efesios 4:32 lo siguiente: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a ver a través de
dos párrafos, hermanas, que cumplir esta ley del Señor Jesucristo, este mandamiento que Dios nos expresa a través de Pablo, porque Pablo defiende su ministerio cuando dice, bueno, yo soy apóstol porque Dios así lo quiso, porque Dios me dio un llamado a través de Cristo Jesús. Y Pablo en alguna parte también de sus cartas dice, pienso que yo también tengo el espíritu, que puedo hablar cosas espirituales referentes a la voluntad de nuestro Dios. Entonces Pablo nos llama a esto, hermanas, que si nosotros pudiéramos practicarlo, que si pudiéramos llevarlo a cabo como somos llamados a hacerlo, pues seguramente tendríamos mucha bendición y mucha paz en nuestros hogares, como en nuestra congregación, como en nuestra familia, ¿no? Como en nuestro entorno, porque es el propósito que Dios nos ha dado. Vayamos, hermanas, entonces a el tema bíblico y vamos a empaparnos de conocimiento de este estudio y también pues a opinar lo que ustedes crean conveniente, hermanas, en razón a estos párrafos que proponen los hermanos a cada uno de nosotros. Hermana Estela, ¿puede ser tan amable de apoyarnos con los primeros dos párrafos? Gracias, hermana. Sí, hermano, pasa vos. Pasa Tema vos, hermana. bíblico. Después de conocer qué es lo bueno y justo ante Dios, lo que llamamos bondad, necesitamos aprender cómo vivirlo y transmitirlo con ternura, paciencia y respeto. Allí entra la benignidad, que es esa disposición amable que suaviza nuestros actos, palabras y decisiones. Es la virtud que transforma una corrección en un enojo, una verdad dura en una enseñanza comprensiva y una advertencia en una oportunidad de restauración. La benignidad se manifiesta cuando el trato hacia los demás no está guiado por la frustración o la ira, sino por la compasión. Una mujer benigna no deja de hablar con verdad, pero lo hace con el tono y la actitud que permiten ser escuchada, como enseñó el apóstol Pablo a los siervos del Señor. Que no sean contenciosos, sino amables para con todos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25, así también deben de ser nuestras actitudes, firmes pero humildes, claras pero dulces. Amén. Amén, gracias, hermana. Dios te bendiga. Pues sí, hermanas, es lo que estamos comentando justamente ahora. Una vez que hemos aprendido el Evangelio, como lo decía el primer párrafo que nuestra hermana comparte con nosotros, dice el material, hermanas, que lo muy importante es que nosotros aprendamos a vivirlo y a transmitirlo con ternura. Eso es todo un reto para cada uno de nosotros, hermanas, porque tenemos que hacerlo en el ambiente y bajo las condiciones en las que cada uno de nosotros nos encontramos, ¿no? Siendo padres de familia, siendo trabajadores, siendo empleadores o empleados, siendo miembros de la congregación, sea que tengamos algún cargo en la iglesia o que no lo tengamos, que seamos solamente parte de la congregación. Este ejercicio, hermanas, de poner en práctica lo que hemos conocido, pues es un reto para todos nosotros y sugiere un trabajo profundo y muy importante, porque en más de una ocasión nos damos cuenta que nos cuesta trabajo, ¿no? Nos lleva nos conlleva un esfuerzo muy grande lograr poner por obra lo que hemos aprendido y proyectarlo de alguna forma con nuestros hijos, con las personas que frecuentamos. Y nosotros mismos somos conscientes de este hecho cuando de pronto nos damos cuenta que nuestras formas no son correctas, ¿no? El sentirnos tristes, bajoneados, dicen por ahí, por lo que, por lo que vivimos, por las experiencias que se suscitan en este caso, ¿no? Por las cosas que no podemos manejar de la forma correcta o que nos sacan de nuestra paz, pues siempre crea un conflicto en cada uno de nosotros, pero el llamado de Dios
pues es a que aprendamos de todas esas cosas, ¿no? De los errores que cometemos, de las situaciones que vivimos, de la experiencia que vamos acumulando con el paso del tiempo y que nos enseña, pues que debemos aprender a vivir el evangelio que hemos aprendido. En este sentido, el apóstol Pablo en la misma carta de Efesios capítulo 4, pero ahora versículos 22 al versículo 25 dice así, hermanos, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error. Si sirve de algo decirlo, hermanas, pues mencionaremos que ese viejo hombre que todos nosotros traemos cargando, no ese viejo hombre que pues nos representa de alguna forma porque es lo que somos, y sin eso no hubiésemos llegado a ser lo que ahora Dios obra en cada uno de nosotros. Pero es importante que dejemos esas formas, ¿no? Esas conductas aprendidas en el paso del tiempo, a través de nuestra vida, nuestras experiencias, y también, hermanas, a través de los traumas, ¿no? Los prejuicios que todos nosotros hemos acumulado en el paso del tiempo, porque de pronto el haber sido criados de alguna forma o bajo un régimen de disciplina liberal o autoritario puede marcarlo, ¿no? Y darnos una idea de pronto muy particular, sí, de lo que puede ser un ejemplo, hermanas, la educación de los hijos, ¿no? Siempre he pensado que en el tema de la educación de los hijos, pues todos compartimos el pensamiento. La escritura dice, instruye al niño en su carrera, para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero en ese sentido, cada uno de nosotros tiene una forma propia de educar a los hijos. Algunos pensamos que el amor es primordial, que necesitamos dejar que nuestros hijos crezcan a su ritmo, que conozcan a Dios a través de experiencias que les permitan identificarlo. Y algunos otros lo ven importante a través de la disciplina, ¿no? El tienes que estar, tienes que hacerlo, tienes que llevar a cabo. Entonces, digo, son formas y actitudes particulares de cada uno de nosotros y que de pronto son enmarcadas, hermanos, digámoslo así, por la forma y manera en que cada uno de nosotros fuimos creados. Bueno, en cualquiera de los casos que estamos ahora mencionando, el reto del evangelio que ahora hemos abrazado es que aprendamos a vivirlo. Y aprender a vivirlo, hermanas, es que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. En este caso, el apóstol Pablo muestra a través del evangelio que debe hacer a través de palabras dulces, palabras correctas, palabras de sabiduría, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 19, dice Romanos capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo llama a la iglesia a algo y le dice a los hermanos que ellos deben aprender pues a vivir de cierta forma y que deben aprender a servir a Dios también con la humanidad que Dios les ha dado. Hermana, está como Alex Sánchez, ¿nos puede apoyar a leer, hermana? Gracias. Romanos 6, versículo 19. Pasa vos, sí, mi hermano. Romanos Pasa vos, capítulo 6, versículo 6, 19. Así es, hermana, por favor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, el apóstol Pablo hace este llamado, ¿no? Y nos dice a través de este razonamiento que puede parecer muy simple. El apóstol Pablo dice, quiero hablar como un humano cualquiera, no quiero profundizar, no quiero ser muy profundo en lo que voy a hablar, pero les voy a plantear algo simple, dice Pablo. Quiero decirles y pedirles en el amor de Cristo que como para iniquidad presentaron, estando en flaqueza vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santidad presenten vuestros miembros a servir a la justicia, dice el apóstol Pablo en esa carta que envía a los romanos. Entonces, un llamado del apóstol, y pues vemos entonces el ejemplo que leíamos en Efesios capítulo 4,
Cuando Pablo llama a la iglesia, les dice, dejen toda ira, toda maledicencia, dejen toda altanería, dejen pues toda maldad, ¿no? Y los llama a vivir el evangelio en este sentido, ¿no? En esa parte, hermanas, pues recordamos que la palabra de Dios tiene mucho consejo para nosotros en este sentido. Proverbios 15:1, por ejemplo, dice que la blanda respuesta, ¿qué? Quita la Quita la ira. ira. Dice más la palabra áspera hace subir el furor. Eso es algo que todos nosotros pues tendremos la necesidad de poder trabajar en el tiempo que Dios nos permita vivir. Otro pasaje que está en Proverbios capítulo 25, versículo 15, vamos a consultarlo porque es importante. Seguimos con la lectura de los párrafos, hermanas. Dice así Proverbios 25, versículos 15. Dice así, hermana Raquel Jaimes, nos apoya a leer, gracias. Sí, hermano. Adelante. Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Amén. Amén. Ese es un hermoso proverbio, hermanas, ¿no? Un hermoso proverbio en lo que estamos ahora estudiando. Con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos, dice la escritura. Entonces, es importante que nosotras y nosotros comprendamos este principio. Dios nos llama a vivir en el espíritu que Dios ha dado a a la iglesia, a los siervos de nuestro Dios. En el caso de segunda Timoteo que leía nuestra hermana en el segundo párrafo, el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, le habla acerca del perfil que el predicador debe cumplir, ¿no? Y le dice, bueno, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, prudente y apto para enseñar, que con paciencia corrija a todos los que se oponen. Y bueno, esto que Pablo plantea a Timoteo a través de su epístola, digo, aunque es puesto, hermanos, para quienes aspiran a un el servicio al Señor a través del obispado, a través del ministerio, entendemos que es una palabra que también se aplica para cada uno de nosotros, ¿no? Que Dios espera que nosotros podamos comprender, porque el propósito de Dios es que logremos un pensamiento, que tengamos una instrucción que nos permita, hermanas, pues presentarnos delante de Dios como instrumentos de justicia. Y es el llamado de Dios a vivir en su temor y a vivir, hermanas, en el propósito que Él nos ha dado. Vayamos a los siguientes dos párrafos. Vamos a leer dos párrafos más de este material y vamos, hermanas, así a pues seguir profundizando en este tema tan importante, pues que habla de la benignidad y de ese llamado que Dios nos hace, mis hermanas, a experimentar pues una transformación a través del Espíritu de nuestro Dios. Hermana Yared, nos apoya a leer, por favor, gracias. Sí, hermano, dice así. Jesús fue el mejor ejemplo de benignidad. Aunque tenía autoridad sobre todos, trató con ternura a los niños, con paciencia a los incrédulos y con misericordia a los pecadores. Nunca fue permisivo, pero tampoco buscó humillar a nadie. A la mujer samaritana le habló con respeto, al leproso lo tocó antes de sanarlo, al traidor lo llamó amigo. Él tenía poder para reprender con fuerza, pero prefirió restaurar con amor. La benignidad, entonces, es la forma en la que la bondad se vuelve visible y accesible a los demás. Ser benignas no significa que seamos débiles o ingenuas. Significa que hemos entendido que el propósito de corregir no es destruir, sino edificar. Que hablar con dulzura no disminuye el valor de la verdad, sino que la hace más poderosa. Es fácil ser ásperas cuando estamos heridas o cansadas, pero cuando el Espíritu Santo reina en nosotras, podemos hablar y actuar con gracia, incluso cuando corregimos o defendemos lo correcto. Muy bien. Gracias, hermana Yaret. Dios le bendiga. Vamos a ver algunos pasajes, hermanas, cuando la Escritura describe el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo y de pronto presenta a un Hijo de Dios que es amoroso,
que es perdonador. El mundo confunde varios aspectos, ¿no? Hay quien llega a apostar por el hecho de que el Dios de la Biblia en el Nuevo Testamento es totalmente contrario, diferente al del Antiguo Testamento. Y la profecía, hermanas, a través de Isaías, por ejemplo, anuncia a un siervo de nuestro Dios que en efecto iba a llevar a cabo esta obra y que iba, amadas hermanas, a pues manifestar este amor de nuestro Dios, porque así lo dice el pasaje. Él es la muestra del amor que Dios ha tenido al mundo y la propiciación por los pecados del mismo. Dice Isaías capítulo 42, mis hermanas, versículos 1 al versículo 3. Vamos a leer nuevamente y pido a nuestra hermana Carmen que nos apoye a leer. Adelante, hermana. Isaías, ¿qué dijo, hermano? 42, versículos 1 al 3, hermana, por favor. Sí, hermano. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi elegido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bueno, nuestro Dios anunciaba la obra que su siervo iba a hacer o a llevar a cabo y llama mucho la atención para nosotros, ¿no, hermanas? Lo que menciona el versículo 3 de la lectura que comparte nuestra hermana, porque dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Esto es una expresión propia del tiempo de nuestro Señor Jesucristo que nos hace ver que él iba a tener cuidado de todo aquel que estuviese lastimado, que Cristo iba a tener cuidado de todo aquel que fuese de alguna manera relegado de su condición de ser humano, que fuese menospreciado, e iba a tener el cuidado de llamar a muchos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En este mismo capítulo, en este mismo libro de Isaías, pero ahora capítulo 61, hermanos, vayamos a Isaías 61, dice el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanas, 61, Isaías 61, versículos 1 en adelante. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí porque me ungió Jehová y me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, dice la Escritura. Entonces vemos la obra que nuestro Dios da a su siervo y él lo expresa a través de esto que escribe Isaías, el profeta mesiánico, y el siervo dice, Dios me ha enviado a predicar buenas nuevas, me ha enviado a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los que están cautivos. Bueno, entonces la obra de Jesucristo fue así, hermano. Por eso vemos en los evangelios un sinnúmero de ejemplos que hablan de cómo Jesucristo manifestaba este amor para con las personas que lo seguían, para con las personas que eran llevadas delante de él, para ser acusadas también, como lo fue el caso de aquella mujer que es hallada cometiendo adulterio, ¿no? Vemos muchos ejemplos pues referentes a ello. En alguna ocasión dice la Escritura que Cristo, andando en su propósito de predicar el Evangelio, entra a la casa de un hombre llamado Zaqueo, un hombre que era publicano. Quienes lo veían, pues se admiraban de él y decían, miren, ¿cómo es posible que él pueda comer con un publicano, ¿no? Con un hombre pecador? Y Cristo siempre se sintió, conforme con ese hecho, ¿no? Él tenía muchas respuestas para esto, pero en aquella ocasión dijo, porque él es también hijo de Abraham. Hoy la salvación ha venido a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. En algunas otras ocasiones Cristo dijo, porque los que están sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Entonces, en ese contexto de situaciones, Jesucristo nos daba a entender lo importante que es, hermanas, presentar el Evangelio de una forma conveniente, ¿no? Hay un proverbio en la Escritura, Proverbios
25:11, hermanas, dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como Entonces, conviene. como conviene, esto es algo importante porque Dios nos llama a restaurar, así como su Hijo amado vino a restaurar el corazón de muchos, Dios nos llama a restaurar. Pero ¿por qué es complicado para nosotros poder restaurar? Pues porque tenemos que luchar contra lo que hay dentro de nosotros. Veamos cómo en estos párrafos que nos compartía nuestra, nuestra hermana, pues vemos una serie de situaciones importantes, ¿no? En la que se dice en el cuarto párrafo que leía nuestra hermana Yaret, ser benignas no significa que seamos débiles o ingenuas, significa que hemos entendido el propósito de corregir y no el de destruir. Eso es bien importante, hermanos. Miren, dice el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 21 al versículo 23. Vayamos al libro de los Actos o Hechos, capítulo 11, del versículo 21 al versículo 23. Y veamos cómo la iglesia también se edificaba en aquel tiempo y quienes estaban al pendiente de la congregación y veían por ellos, se sentían muy orgullosos de ver cómo la iglesia pues practicaba esto que no es nuevo, que estamos nosotros aprendiendo y llevando a cabo, pero que muchos antes de nosotros también han practicado. Vamos a leerlo y pedimos a nuestra hermana Estela Soto, apóyenos por favor. Hechos 11 del versículo 21 al 23, por favor, hermana. Sí, hermano. Dice, Adelante. y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos los que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, la iglesia antigua, hermanas, la iglesia primitiva, es el ejemplo de de muchas cosas y acontecimientos que ocurrieron en aquel tiempo. Vemos a través de esta carta que es redactada sobre el trabajo que los apóstoles hacen, dice la escritura que la fama de los hermanos llega a ser tan grande, llega a esparcirse por muchas partes, hermanas, la, este, la buena convivencia que los cristianos tenían en aquel lugar. Envían a un hermano, dice la escritura que envían a un hombre, ¿no? Llamado Bernabé, lo mandan a Antioquía y dice el versículo 23 que cuando él llega y ve la gracia de Dios, cuando la escritura menciona esta parte de la gracia de Dios, hace referencia, hermanas, a la buena convivencia, al buen entendimiento que los hermanos practicaban y llevaban a cabo, a la buena sinergia que había entre ellos, a la disposición de hacer las cosas, de llevarse bien, que Bernabé queda anonadado y dice que sorprendido de todo lo que la iglesia vivía en aquel tiempo. Lo único que a él le queda es llamarlos, hermanos. Los exhorto a que sigan viviendo en este propósito del corazón del Señor. Entonces, este propósito del corazón del Señor es, hermanas, que nosotros vivamos como un solo cuerpo, porque eso es lo que Pablo presenta a nosotros a través de la escritura cuando dice que, aunque somos muchos miembros, ¿no? Los miembros de la congregación en el Estado de México, los hermanos que están en Puebla, los hermanos que están en Morelos, los hermanos que están en Hidalgo, en Guerrero, en muchos lugares, ¿no? Dentro del país y fuera de él. Dice Pablo en carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a esa cita. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, mis hermanas, versículos 12 y 13. Pablo exhorta a la iglesia con la necesidad de que nosotros permanezcamos en esta sana convivencia, a que tengamos este mismo espíritu y a que hagamos lo necesario y lo que está a nuestro alcance para hacer que la iglesia viva una armonía. Dice primera carta a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y versículos 13, hermanas.
Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Esto es lo que Pablo enseña. El cuerpo tiene muchos miembros, pero no obstante que son muchos miembros, el cuerpo es uno, dice Pablo, versículo 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces, esto que comentamos ahora en el estudio de elección femenil referente a la benignidad, pues es una virtud del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo que debemos replicar, que somos llamados a replicar todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo de Cristo lo componemos todos, hermanos, ¿no? La iglesia que se asienta en la Ciudad de México, en el país México, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia que está en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, todos somos llamados, amados hermanos, a participar de esta gracia. Dios quiere que comuniquemos con este propósito y que cuidemos del cuerpo de Cristo, del cual somos ahora todos nosotros. Por ello es importante que nosotros aprendamos estas formas, porque de otra manera, no entendiendo que somos un cuerpo, no entendiendo que somos parte de un mismo propósito en el Señor, pues será complicado, hermanas, y batallaremos mucho con esta situación, no entendiendo el propósito en el que Dios nos ha llamado a vivirlo. Vayamos a los siguientes párrafos, hermanas, para seguir estudiando este tema tan importante. Y vamos a leer, hermanas, los últimos dos párrafos. Hermana Raquel Jaimes, por favor, siguientes dos párrafos. Sí, hermano, sería la benignidad. Sí, hermana, ese y el siguiente. La benignidad también implica una actitud constante, no ocasional. No se trata de ser buenas cuando nos conviene, sino de tener un carácter moldeado por Dios, que responda con mansedumbre en casa, en la iglesia, en el trabajo y en cualquier circunstancia. Como hijas de Dios, estamos destinadas a ser refugio, no piedras de tropiezo, consuelo, no crítica, medicina, no herida. Así nuestra vida se convierte en una carta abierta del amor de Dios. Amén. Amén. Bien, hermana, gracias. Vamos a leer una cita bíblica, hermanas, en este último párrafo. Dice segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Nos vamos a ir finalizando con el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta bendita tarde. Dice la escritura en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 en adelante, hermanas. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa, dice Pablo, con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, dice Pablo, versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es el llamado del apóstol Pedro a través de la lectura que llevamos a cabo, y pues lo leía nuestra hermana en la lectura, ¿no? Mi hermana Raquel. Es una actitud constante, somos llamados. A mí me gustó mucho esta parte que menciona el párrafo. Dice que no es una actitud ocasional, sino una actitud constante.
No se trata de ser buenas cuando nos conviene, sino de tener un carácter moldeado por Dios que responda con mansedumbre en cualquier lugar que nos encontremos, ¿no? Y en este sentido, pues dice también el párrafo que somos llamados a ser consuelo en lugar de tropiezo, medicina en lugar de crítica y sanidad en lugar de herida, ¿no? Y eso es algo importante porque nos hace falta, hermanas. Todos en algún momento, pienso, necesitamos vivir en este conocimiento y tener este propósito de parte de Dios en nuestro corazón para compartir con la congregación, para compartir con nuestros hermanos o hermanas que vienen participando del conocimiento del Evangelio y que tienen necesidad de todo ello, ¿no? Nos daremos cuenta en este sentido, hermanas, ya para finalizar, que tener palabras correctas, palabras dulces, como lo dice el párrafo, que bien puede interpretarse como palabras de edificación, ¿no? Tener estas palabras adecuadas y las formas correctas, hermanas, siempre será la diferencia en muchos aspectos, ¿no? Cuando tengamos de tratar situaciones que se dan en la congregación, en la reunión femenil, en el hogar de cada uno de nosotros, y que, hermanas, pues deciden muchos aspectos importantes. El llamado de Dios es a que vivamos el Evangelio. Ya sé que todas ustedes están pensando ahora que quizás eso es lo ideal, pero la verdad, hermanas, es que todos nosotros actuamos de forma diferente, ¿no? Cuando se suscita la situación, cuando ocurre, digo, y más cuando decía el párrafo, tenemos en nuestro corazón tantas heridas, tantos traumas, tantos complejos guardados, ¿no? Que no hemos sanado y que en cierta manera pueden condicionar la manera en que nosotros vemos las cosas o la forma en que percibimos lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos a los comentarios, hermanas, y preguntas de todas ustedes en este final de estudio, antes de las actividades en la iglesia y en casa. Nos gustaría escuchar, hermanas, sus impresiones acerca de esto que hemos hablado, tan importante, y sus comentarios, hermanas, referente a lo que ahora estamos estudiando. Adelante, hermanas. ¿Quién quiere participar? Mi hermana Carmen, mi hermana Raquel, mi hermana Estela, mi hermana Esther, mi hermana Yade. ¿Qué dicen, hermanas? Hermano, a mí me quedó una duda Sí, hermana, acerca adelante. de Isaías 42:3, de lo que es dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a verdad. Eso es lo que no me quedó claro a mí, hermano. ¿Qué es la caña Muy bien, cascada? hermana. Sí, hermana, esta es una figura, ¿no? De retórica. Miren, no sé si allá en Puebla, ¿de dónde es usted, hermana Estela? De la ciudad, hermano. Muy bien, bueno, mire, aquí en Toluca, por ejemplo, le comento, hermana, tenemos la costumbre, los hermanos tienen la costumbre de sembrar maíz, ¿no? Cuando ese maíz produce el fruto deseado, el elote, llega un momento en el que empieza un proceso de secado, ¿no? Se empieza a secar. Y esa vara, con el paso del tiempo, deja de tener la fuerza, el agarre que tiene, ¿no? Estando en su plenitud, y es una vara que es frágil al viento. En este caso, esto que usted comenta es un tema, hermana. Digo, Dios quiera que lo podamos considerar por ahí. Es el tema de la caña cascada y el pábilo que humeare. Entonces, en alguna ocasión Jesucristo, hablando a través de los evangelios y hablando de Juan el Bautista, habla a la gente que lo escuchaba y le decía, ¿qué es lo que salieron a ver al desierto? Una caña cascada que es meneada por el viento. Cristo hacía alusión, hermanas, a Juan el Bautista, ¿no? Y entonces entendemos que en este sentido, la caña cascada, hermanos, es una representación del hombre que está lastimado, del hombre que está seco, del hombre que está a punto de quebrarse.
Entonces, la labor del siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, era no dejar que esa caña que cascada se quebrase. ¿Sí, hermana? Entendemos en esto, hermana Estela, la misericordia que Cristo tiene para perdonar y para reincorporar a muchos hombres y mujeres que habían sido ya relegados del judaísmo. Entonces, mencionábamos dentro de la lección de hermana Estela el caso de Saqueo, ¿no? Cristo viene a su casa, posa con él, la gente lo criticaba y decía, miren, se metió a la casa de un publicano. Y Cristo les dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Entonces, la obra del siervo de nuestro Dios era salvar todo aquello que estaba en peligro de destruirse. Eh, eh, en este caso, hermana Estela, la mención a la caña cascada es una mención a el desconocimiento de la palabra de nuestro Dios puede estar en la condición de perderse, ¿no? El pábilo que humeare, ¿qué es el pábilo que humeare, hermana? Bueno, ya no es muy común hoy en día verlo en algunos lugares todavía se acostumbra a usar velas o parafinas, ¿no? Para alumbrar. Y cuando una vela o parafina está a punto de extinguirse, empieza a humear, hermanas. Empieza tener un declive, ¿no? Ya no arde, ya no alumbra con la misma intensidad, empieza a humear y eso es un anuncio de que está a punto de apagarse. Entonces, esto es otra representación. Dios está hablando de los hombres y mujeres que en su desconocimiento de la palabra de nuestro Dios están a punto de quebrarse o están a punto de apagarse. ¿Qué es lo que iba a hacer el siervo de nuestro Dios? Cuidar de ellos, no dejar que la caña cascada se quebrase, no dejar que el pábilo humeante se extinguiese, ¿no? Y por eso decimos que Cristo es el ejemplo más importante, hermanas, de lo que en cuanto a benignidad nosotros podemos aprender. Ese es el llamado de Cristo para nosotros. Cristo nos llama a ser agentes de cambio en nuestra congregación, a tener palabras correctas para nuestros hermanos que viven alguna prueba, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, así que hermanos, si alguno fuese hallado en alguna prueba, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Y dice la escritura, considerándote a ti mismo, porque tú también no seas sentado. Entonces, eso es lo que Cristo nos enseña a hacer, y esa es la explicación de Isaías 42, versículo 3, hermana Estela. Digo, el tema es profundo, ¿eh? El tema es grande, pero esa fue la obra que Cristo vino a hacer. ¿Alguna otra duda, hermanas? ¿Preguntas? ¿Aportaciones? No, Adelante. por mi parte, ninguna. Bueno, pues Muy bien, hermanos. yo me quedo con Isaías 42:3, muy interesante, y a Claro, grandes rasgos vemos la benignidad de nuestro Señor Jesucristo para con la humanidad. Y en así es, especial para hermanos. nosotros que somos elegidos de ser parte de, porque estando así ya como usted lo está explicando, unas cañas lastimadas, secas, sin vida, Ujú. unos pabilos, ya sin fuerza, ya sin aliento, viene nuestro Señor Jesucristo y nos da el ánimo, nos da la esperanza, la fuerza, nos da vida, hermano. A grandes rasgos entendí Isaías 42:3, muy hermosa enseñanza. Hermano Víctor, que el Señor le bendiga. Así es, hermanas. Ese es el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Nuestro Hermano Dios es Víctor, benigno. Sí, hermana. bueno, yo Hermana Carmen. me quedo con el que dice que tenemos que ser, la benignidad dice que también implica una actitud constante, que Claro, no tiene que ser por cuando nos convenga, ¿no? Por conveniencia. Tenemos que ser, pues, como Siempre, dice aquí, no se trata de ser buenas cuando nos conviene, sino de tener un carácter moldeado por Dios. claro, Qué hermana. Sí, bonito, fíjense que eso es bien porque importante. sí, hermano, la verdad que sí, porque muchas veces es es que ahorita necesito, ¿no? Y voy a ser benigna con los demás. Claro, hermana, sí, digo, eso que comenta usted es importante, hermana.
y de pronto pues podemos ser benignos también con las personas que amamos, ¿no? Claro. Es decir, la hermana me cae bien, pues Ujú. pobrecita, tiene necesidad, voy a apoyarla, ¿no? Pero el llamado de Dios, hermanas, es a que aprendamos a vernos todos, todos y todas como un cuerpo, y todos somos Exacto. importantes y todos somos necesarios. Entonces, practicar esta benignidad en el ejemplo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, dice el Evangelio, que allá en el Evangelio de San Juan capítulo 3, que Dios no envió a su Hijo para que condene al mundo, dice. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Por él. Entonces, en ese ejemplo, nos damos cuenta que el amor que Dios trae sobre el mundo no es un amor que distingue, no es un amor que selecciona, es un amor que abraza y que arropa a todos. En este Dice sentido, que él hablar de la benignidad, acepción no de hace personas. acepción de personas. Claro, claro, claro. Entonces, es importante que lo aprendamos, que busquemos cumplirlo y llevarlo a cabo, hermanas. ¿No? En ocasiones tendremos que limitar nuestra participación. Yo siempre he pensado y lo he mencionado a los hermanos que habrá situaciones que no será necesario que nosotros entendamos, ¿no? Hay cosas que son complicadas, pero creo que preocuparnos los unos por los otros y orar por nuestros hermanos que se alejan, por nuestros hermanos que viven alguna condición de vicio o de problema, es importante, y tener las palabras adecuadas para sanar esos corazones que están necesitados, tener las palabras para apaciguar esas situaciones que se dan en la congregación, pues eso es lo importante. Dios nos llama a ser benignos, a que usemos el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, para hacer todo el bien que nos sea posible. Y en este sentido creo que pues Dios quiere que seamos a su imagen y semejanza, porque Él es bueno y nos ha dado salvación a través de su Hijo amado. ¿Alguna otra participación, Así mis es. hermanas? Orar los unos por los otros. Claro, hermana, Puedo, sí, eso es lo puedo, mejor. Adelante, puedo mi opinar, hermanita. hermano. Claro que sí, Mire, hermano. pues yo también puedo resumir en algo, como dice el título de nuestra lección, que usemos Ujú. esas palabras suaves y correctas en nuestra vida, en actuar con inteligencia, que seamos congruentes con lo que decimos y hacemos, haciendo lo correcto delante de nuestro Dios primero y de nuestro prójimo. Y yo me baso mucho en la historia porque me gusta la de Ujú. Abigail y Nabal. En Sí, primera de muy Samuel, hermosa historia, hermano. ay no, de verdad que nos trae una reflexión muy profunda en nuestras vidas, Claro, porque Abigail era no quiere benigna. decir, ajá, benigna, exactamente, y no por decir palabras suaves, voy a hablar de sí mi vida, sí mi amor y todo, sino que actuó con esa benignidad, contrarrestando las palabras de Nabal, su esposo, que era, como dicen por ahí los chicos, un ogro, y que Sí, contrarrestó la historia, porque pues el rey David pidió de esos alimentos para él y para todo su ejército, y Nabal lo negó, que él no tenía por qué, y áspero, ¿no? Ahí sí, literalmente esas palabras, áspero, a lo mejor cruel, y no importarle la necesidad o la situación que estuviese viviendo, siendo un rey, o a lo mejor hasta su prójimo, pero Abigail, con astucia, contrarrestó esto y apaciguó toda esa situación, porque iba a ser destruida ella, toda su casa. Entonces, buscar siempre esta reconciliación, estas palabras de suavidad con nuestras actuaciones, y podemos contrarrestar muchas situaciones adversas en nuestras vidas, y que sea ejemplo para cada día que vivamos como hijas de Dios. Es mi comentario. sí es, hermana Ale, Dios le bendiga, hermoso comentario. Sí, hermanas, el tema de la benignidad tiene muchos matices, ¿no? Muchas formas de abordarlo y de tratarlo. Lo que menciona nuestra hermana Ale es bien importante, porque en ello nos damos cuenta que a veces usar de esta benignidad, como lo decía nuestra hermana, pues es apaciguar situaciones, traer calma ante circunstancias que se presentan en la vida de todos nosotros, como el ejemplo precisamente de Abigail y de Nabal, ¿no? ¿Qué hace Abigail? Pues actúa con benignidad, actúa con sabiduría,
y entonces se adelanta, ¿no? A ese hecho, viene delante de David, trae dones para ofrecer y se disculpa, ¿no? Por la situación que pudiera vivir el rey David con Nabal. El rey David estaba resuelto a solucionar eso de otra forma, pero la bondad y la benignidad que había de parte de Dios en el corazón de Abigail la llevó a solucionar eso. Así es, hermanas. Entonces, nos costará trabajo, pero el llamado de Dios, hermanas, es a vivir en esta benignidad. Meditemos en esto en el transcurso de la semana. Dicen las actividades en la iglesia, vamos a leerlas rápidamente. En compañía de las hermanas de la sociedad femenil, reflexionen sobre distintas situaciones comunes en el hogar, en el trabajo, en la iglesia o la sociedad, como cuando un hijo responde con enojo, una hermana nos saluda o alguien actúa con injusticia. Analicen cómo suelen reaccionar las personas y luego compartan qué frases o actitudes reflejan la benignidad, cómo responder con paciencia, hablar con respeto o buscar la reconciliación. Al final, comenten en grupo cómo cambiaría el ambiente si todas actuáramos con ternura y mansedumbre en lugar de enojo o juicio. Es importante, ¿no? Reflexionar en las situaciones que ocurren, porque como lo decía nuestra hermana Ale, atinadamente no se trata de hacerlo eh, momentáneamente, sino de tener una congruencia en todo lo que sabemos, ¿no? La actividad en casa, dice el párrafo, hermanas, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué tanto practico la benignidad en mi manera de hablar y actuar con los demás? ¿La practicamos? ¿Cuáles han sido los obstáculos que me impiden reaccionar con ternura y paciencia? Bueno, allí mi hermana Ale hacía un comentario también, se me hace muy bueno, porque no siempre reaccionar con benignidad es reaccionar con palabras halagüeñas, ¿no? A veces es poner un criterio, plantar una paz, tener un plan de bien para edificar el corazón de muchos, y no necesariamente pues tendrá que ser hablar de cierta forma, ¿no? ¿Qué pasos puedo tomar esta semana para cultivar un corazón más benigno, especialmente con quienes me cuesta convivir? Fíjense que hace mucho tiempo, cuando nosotros éramos niños, en la televisión promocionaba mucho ese eslogan de cuenta hasta 10. ¿Se acuerdan, hermanas? ¿Alguna de Sí, ustedes lo escuchó? Que sí, hermano. no pierdas la paciencia, cuenta hasta 10. Lo puedes lastimar para toda su vida, le decían a las mamás, ¿no? Híjole. Sí. Entonces, digo, es una situación importante, hermanas. Creo que meditar en todas estas cosas, como lo hemos venido comentando, y rogar a Dios que nos muestre la forma mejor de abordarlo, de solucionarlo, siempre será importante. Reflexionar en que Dios nos llama a esto, nos estamos ejercitando para actuar de la forma correcta, y cuando llegue el momento, si es que hemos fallado en el propósito de ser benignos o benignas, Dios nos va a dar muchas oportunidades, mis hermanos, para que mostremos esto que Cristo nos enseñó con su ejemplo y que Dios a través de su amor nos ha llamado a practicar. Bueno, vamos a terminar hasta allí, hermanos. Voy a mencionar algunos pasajes importantes de el estudio que hemos tenido hoy. Mencionaba, hermanas, Juan capítulo 16, versículo 13, que hace referencia al Espíritu que Cristo anuncia que habrá de venir al corazón de todos los oyentes, y que habrá de llevarlos a toda verdad. Romanos capítulo 2, versículos 3 al 6, habla sobre la benignidad que Dios ha mostrado a cada uno de nosotros y que nos ha mostrado el arrepentimiento, una benignidad que Dios espera, hermanas, que nosotros practiquemos también en el cuidado de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 7, nos dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino también a los demás. La benignidad, pues, es el llamado a eso, a no ser egoístas, a no ser orgullosos, sino a pensar también por los demás, y a eso nos llama pues este hermoso tema. Veíamos también algunos proverbios. Proverbios 27, versículo 9, dice que
el hombre también ayuda a su hermano o a su amigo con un consejo cordial, ¿no? Y a veces pues somos necesarios en ese sentido hablar lo que es edificante a través de la palabra de nuestro Dios, cuando tenemos oportunidad de hacerlo. Hasta aquí, hermanas, el estudio de esta bendita tarde. Vamos a hacer oración para dar gracias a nuestro Dios por el tiempo que podemos emplear en ocuparnos, pues, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Las invito a hacer oración, hermanas. Vamos a agradecer. Soberano y eterno Dios, que habitas las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro, por tu infinita misericordia, que nos alcanzó, eterno Dios, que nos mostró tu amor y el cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros al llamarnos a este conocimiento de fe. Padre bondadoso, reconocemos que hay mucho que trabajar en el corazón de cada uno de nosotros, mucho cambio que lograr, mucha transformación. Pero Padre eterno, antes de conocerte vivíamos también en desorden, antes de conocerte ignorábamos tu voluntad, desconocíamos tus propósitos, y ahora que los hemos entendido, eterno Dios, te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado que nos permitas seguir creciendo, eterno Dios, en ese propósito, que nos permitas alcanzar la plenitud de fe que nos lleve, eterno Dios, a vivir este evangelio y a ser portadores del bien, Señor, que tú has depositado en el corazón de cada uno de nosotros. Que esa benignidad que nos ha llamado, eterno Señor, a perdón y a reconciliación, también podamos usarlo con nuestros hermanos y hermanas, con las personas que habrán de ser agregadas a tu pueblo, eterno Dios, y que vendrán a este conocimiento para participar de la salvación y de la justicia, Señor, que tú enseñas al hombre a través de tu palabra. Eterno Señor, delante de ti reconocemos todas estas cosas y te pedimos que nos permitas seguir creciendo. Bendice a cada una de mis hermanas que se conectan a este tiempo de estudio y bendice a todos aquellos que podrán edificarse a través de la retransmisión de este tema. Que todo sea para tu honra y gloria, que podamos meditar en ello, en el descanso de nuestro sueño, y que tú nos permitas, Padre eterno, ver las ocasiones para practicar esto que es tan bueno, eterno Señor, y que sin duda alguna vendrá a ser la prueba de la fe que tú nos has dado. Te damos gracias por escucharnos y con humildad todo esto, Padre eterno, te lo suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. hermanas, pueden abrir sus micrófonos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Dios mediante, estamos el próximo domingo en este tiempo de estudio. No dejen de compartir la invitación con nuestras hermanas y si Dios permite, por aquí nos vemos. Que tengan un excelente comienzo de semana, que Dios les bendiga y que todos podamos llegar a un nuevo recibimiento de día de reposo. Pasa a vosotras. Gracias. Pasa a vos, hermano. Muchas gracias. Pasa a vos, hermana Carmen. Pasa a vos a todas. Pasa a vos, hermanas, un saludo desde Puebla. Es un gusto compartir con ustedes. Muy bien, Muchas hermanas. gracias igualmente. Gracias a nuestras hermanas de Puebla que nos apoyan. Gracias, hermano Víctor. Gracias, hermanas. Dios le bendiga, Gracias hermana a Esther. Dios. Pasa Hermana vos, Raquel, hermano. gracias. Que Dios les siga bendiciendo, hermano. Igualmente, Pasa vos mis a hermanas. todas. Que Dios bendiga a mis hermanas. Pasa Nos vos, vemos el hermano. próximo domingo, Dios mediante. Pasa a vos, hermana Estela. Dios le bendiga.